Atención a todas las emisoras que conforman el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios, Red Patria Nueva, la red de medios de las organizaciones sociales en todo el país. En 30 segundos pueden bajar la señal de Radio Vanguardia para difundir el programa denominado Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis, comentario e información de lo más destacado en materia de noticia que marcó agenda en los últimos días en el país y el mundo. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. Saludos cordiales a los amables oyentes de la Red Patria Nueva, Red Vanguardia, el sistema de radios de los pueblos originarios en La Paz, el interior del país, la región y el mundo a través de la señal satelital. Segunda edición del programa denominado Dialogando con el Pueblo. En la conducción de este programa nos acompaña nuestra compañera Isabel Terrazas, directora de la Red Patria Nueva, nuestra compañera Blanca Condori, en el idioma nativo del quechua, va a estar resumiendo de todo lo que se diga en esta oportunidad. A quienes también les damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Isabel? Adelante. ¿Cómo estás, Rubén? Un gusto realmente estar nuevamente en este espacio, dialogando con el pueblo, porque es importante escuchar también las voces, las opiniones de diferentes puntos, diferentes regiones de nuestro país, ¿no es cierto? Nuestro país. Y es importante dialogar justamente para entendernos, para conocernos. Perfecto, muy gentil, Isabel. Blanquita Condori, Imaynaya Casanqui. Imaynaya Casanqui, Rubén, Imaynaya Casanqui, Isabel. Hermanos, Imaynaya Casanqui, ya está masiconas, que La Paz, Bolivia, soy un chifmanta, chikuna puncha y chayamushan chif, tuki Bolivia, soy un chifpa, yank arimusun, Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios y Red Patria Nueva, tuki Bolivia, pa, y uyaykunaso anchayarimusun. Con Ancallarisun Rubén, que ahí sumas programaban dialogando con el pueblo en Escata. Muy bien, perfecto. Ahora sí, damos la bienvenida al programa Dialogando con el Pueblo a nuestros invitados especiales. En primer término vamos a saludar la presencia de la licenciada Roxana Aceñas, economista e investigadora. Bienvenida a este programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos para dialogar definitivamente con el pueblo, así que para lo que nos necesiten, ahí estaremos. Gracias. Muy gentil. Lorgia Fuentes, mujer intercultural, víctima de la persecución política que fue encadenada durante el gobierno de facto. Bienvenida. Saludos a todos, querido Rubén, Blanca, Isabel, Roxana, Omar. Muchísimas gracias. Muy gentil. Y bueno, está Omar Ramírez, secretario de Relaciones Interculturales de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Bienvenido. ¿Cómo está, hermano? Un saludo a todos y a nuestros hermanos que están presentes. Bueno, sectores sociales de diferentes puntos del territorio nacional hace poco han desarrollado una gran marcha histórica. Se dice, algunos han especulado que eran 3 millones de personas, pero eran miles y miles de verdad en defensa de la democracia, la reconstrucción de la economía, respaldando de esta forma la gestión del presidente Luis Arce Catacora, que ha recuperado la patria, recuperó la democracia, ha recuperado la salud, el derecho que tienen los bolivianos a la educación, logrando una estabilidad económica digna y de copiar, decían, en América Latina y el mundo. Este será uno de los temas importantes que vamos a tratar en esta oportunidad. Isabel, vamos con la pregunta.
Vamos con la pregunta, Rubén, importante, como lo decías tú, dialogar sobre esta gran movilización. Se dice que millones se han movilizado, en realidad el pueblo, en demanda de lo que es de ellos, en demanda de la democracia, una estabilidad económica, ¿no es cierto? Y esa estabilidad económica responde también a una estabilidad política de gobierno. Vamos con la primera pregunta. Uno de los intereses del gobierno norteamericano para provocar una desestabilización al actual gobierno se dice que tiene que ver con el litio, con los recursos naturales, las empresas públicas. ¿Por qué considera que este es interés de Estados Unidos? Por favor, empezamos con nuestra licenciada. Adelante. Bueno, claramente se han dado guerras, se han generado guerras a partir del control de los recursos naturales en el mundo entero. Quien las ha propiciado ha sido en diversas ocasiones, en la mayoría de ellas, el gobierno de los Estados Unidos, esté quien esté en ese gobierno. Obviamente tienen una lógica de expoliación hacia nuestros pueblos, de extracción de nuestros recursos naturales. Ha sido así con los hidrocarburos. No nos olvidemos en 1996 la capitalización de las empresas estratégicas, y no solo las empresas en sí, sino los recursos en los que ellos querían poner sus manos, y así lo hicieron. Y nos dejaron, como siempre, con nada, con migajas, con el 18%. Y ellos se llevaban el 82%. Nosotros logramos recuperar los hidrocarburos, pero ahora está en juego otro recurso natural, que es el litio, por el que también, y no es una historia muy conocida, pero realmente también el pueblo potosino, el pueblo boliviano en general, ha luchado porque estos recursos sigan estando en manos del pueblo de Bolivia, que así lo establece nuestra constitución política. Pero efectivamente nosotros tenemos la riqueza más grande, el reservorio en salmuera más grande e importante del mundo entero. Eso quiere decir que todos los ojos de estas transnacionales que están detrás de ellos, está el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos, obviamente tienen los ojos puestos en nuestros recursos, y obviamente tienen los ojos puestos en el litio, que se está cotizando cada vez en mayor y mayor precio en los mercados internacionales. Entonces, ¿cómo no? Es lógico que ellos están detrás de estos recursos, ¿no? Perfecto, para ir con Lorgia y hablar sobre este particular que ya manifestó Roxana. Entonces, ese es el motivo de la población que en las últimas horas ha convocado a desarrollar esta medida de presión que sin duda ha convocado también, si vale ese término, a quienes en este momento no pensaban que iba a tener tanta convocatoria, y al parecer sí han llegado desde diferentes puntos del territorio nacional para acompañar, para decirle al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia: estamos con usted, estamos apoyando la reconstrucción. ¿Va en esa línea? Claro que sí. Bueno, primero de que el fenómeno está marcado desde el momento en que los pueblos indígenas, los campesinos y todo lo que marca originario, ¿no? Realmente ha empezado a vivir una realidad a la que es el acceso a la información, a la educación. Claramente la marcha de ayer, como la anterior, por ejemplo, que siempre ha sido opacada por los medios hegemónicos, ¿no? Sin embargo, está claro de que el fenómeno está dado, ¿no? El pueblo se levanta cuando se ve que que alguien quiere desestabilizar el país, el pueblo no deja, ¿no? Entonces, y por el otro lado, también mirando la historia, siempre creo que este retraso o de no permitir, sobre todo a los pueblos originarios, a manifestarse en lo que son objetivos de sus derechos, ha sido pues claramente mirando la parte económica, como lo decía acá la licenciada, y mirando la historia. Hemos tenido la guerra del opio, ¿no? Efectivamente, el litio es hoy uno de los factores también que está marcando un reciente interés en
no solamente en el mundo entero, sino en nuestra misma gente, ¿no? Pero no hay que olvidarnos de lo que es la minería y el agua. Considero de que son recursos económicos que, como les decía, son recursos naturales que llevan a un gran recurso económico. Y todo está empezando mirando la historia, como les decía, desde la guerra del opio y de ahí muchas guerras que se han concentrado netamente por la parte económica. Perfecto, muy gentil. Omar, no solo han asistido a esta acción de apoyo, porque se les ha ocurrido y porque por el tema político. Entiendo que la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia lo que ha hecho es primero reunirse, analizar la situación económica y, bueno, señalar posteriormente y decir, no, hay que defender esto que hemos arrancado, la reconstrucción de la economía que ha salido. Además, la reconstrucción de la economía sale producto de una serie de reuniones, talleres que se ha llevado adelante, no solo en La Paz, sino en todo el territorio nacional, con la participación de las organizaciones sociales. Sí, hermano, nosotros hemos visto como pacto de unidad ante las abiertas provocaciones a la democracia, con pretextos, entre comillas, de que quiero el censo o no quiero el censo. El señor Calvo hace unas semanas atrás ha dicho vamos a tumbar el gobierno, igual que al hermano Evo Morales. Este último, el dirigente del señor Freddy Machicado, Freddy Machicado ha provocado señalando de que el gobierno de Lucho Arce va a sufrir las mismas consecuencias que el expresidente Evo Morales. ¿Qué quiere decir? Es decir, que van a intentar golpear nuevamente el orden constitucional. Ante esa realidad, el Pacto de Unidad, nos hemos reunido con el presidente, por otro lado por la Central Obrera Boliviana, y hemos sacado esta convocatoria, que es la única forma de dar a conocer a la población boliviana, a la opinión pública, nuestra masa social, nuestra garantía a la democracia, al orden constitucional, consiguientemente el respaldo rotundo a nuestro hermano presidente y vicepresidente. Hemos visto de que algunos sectores han tratado de desacreditar esta movilización, que no es la primera vez. El año pasado hemos hecho la marcha por el desagravio por la Huipala, hemos marchado durante 7 días en defensa de la democracia, y esta es una más para hacer conocer a la población boliviana que el pueblo unido, que ha garantizado en las urnas el apoyo al presidente Lucho, nuevamente lo hacemos en las calles, bueno, en este caso con una marcha que era absolutamente pacífica, pese a que la nefasta derecha ha dicho de que esta marcha va a ir para respaldar al señor Alandes en el tema de Adepcoca y tomar la Adepcoca que está con Machicado, lo cual ha sido absolutamente falso. Los cocaleros de los Yungas, con quienes he marchado como productor de coca de los Yungas también, han hecho una marcha totalmente pacífica con banderas blancas, y eso se ha denotado en los medios de comunicación. Entonces, creo que ha sido una marcha, una movilización muy exitosa en respaldo a nuestro hermano presidente y vicepresidente. Muy gentil. Blanquita, adelante. Alimpuni paikunas kay Omar nirimo chay kay derecha munanku kay Estados Unidos kashan jepaman nispa paikunas rimarkumunku kay recursos naturales ta paikuna munanku Estados Unidos, pero kay Lorja Fuentes nirimo mana dejasunchu nispa runakunas luqsirimunku tukuy k'uchumanta llaqtamasis tukuy rincones manta nata paikunas municipio kunamanta provincia kunamanta chaykunas luqsirimunku defendenapaq Bolivia suyunchikta, pero mana deja kusunchu anata paikunas rimarkumunku Rubén. Perfecto, muy gentil. Isabel, vamos con la segunda pregunta. Bien, gracias Rubén. Blanca, bueno, como manifestábamos, es importante también destacar que de la marcha en defensa de la democracia y la reconstrucción de la economía también han participado los familiares de las víctimas del golpe. Este golpe que está orquestado, protagonizado por Yanine Áñez. Estas familias han pedido en esta oportunidad a las autoridades judiciales que se agilicen los procesos y también las investigaciones de quienes han participado en el golpe del 2019. Entre ellos, Luis Fernando Camacho, porque consideran que muchos de estos actores del golpe, que son incluso ahora autoridades,
ediles, gobernantes, no están aún detenidas para responder por este luto que provocaron en su momento a tantas familias, tanto en Sacaba como en Sencata, Rubén. Perfecto. ¿Qué impresión tiene, licenciada? Bueno, como todo el país, como todos los que hemos estado siempre militando en el proceso de cambio, definitivamente este ha sido un remesón, en realidad un aviso, ¿no?, de lo que podría ser si es que no tuviéramos nuestro proceso de cambio. Yo creo que en ese sentido todos hemos vivido fuertemente, todos hemos realmente estado de acuerdo con que había que cambiar ese régimen. Se había cortado el régimen constitucional y por supuesto teníamos que recuperarlo. El problema ha sido las vidas que ha costado, ¿no?, el luto que nos ha traído, y no solamente el luto, el luto en vidas que nos ha traído, y además todo lo que nos está costando reconstruir, no solamente la economía, sino también el tema hasta psicológico y emocional del pueblo, ¿no? No es gratuito que nos hayan traído tanques, que hayan metido tanques a la ciudad, que hayan obligado a los hermanos y hermanas que estaban bajando con sus ataúdes a dejar sus ataúdes en la Plaza San Francisco. No es vano que hayan tenido gente, francotiradores, lanzando balas al pueblo, ¿no? Es decir, todo eso efectivamente no se quiere venganza, lo que se quiere es justicia, y creo que eso debe ser así. Perfecto. Lorgia Fuentes, mujer intercultural, además víctima de persecución política y fue encadenada durante el gobierno de facto. Sin duda que este tema sobre el particular Lorgia tiene mucho que decir y no fue seguramente la única, hemos sido varios bolivianos que han sufrido por este hecho. Adelante. Sí, definitivamente, siempre lo dije, ¿no? Como expresa política, seguramente mi caso no ha sido el más sanguinario, porque hemos perdido mucha gente, han habido muertos, madres, niños que se han quedado sin sus papás, sin sus mamás, madres que han perdido a sus hijos, pero sí puedo destacar de que mi caso ha sido el más emblemático, con un linchamiento amarillista, yo diría aplicando una política medievalista, canibalista, y hablando de ese tiempo, pues un tiempo del golpe, pero yo antes que llamarle golpe de Estado diría que ha sido un golpe a la democracia, un golpe al ascenso social que han tenido los pueblos indígenas, un golpe a ese ascenso, a esa entrada política del cual ahora son parte las organizaciones sociales, los campesinos, los indígenas y todos los pueblos originarios. Entonces, definitivamente, es lamentable decirlo, pero en nuestro país, todavía en pleno siglo XXI, ¿no?, se han dado y se ha aplicado, ¿no?, un método político, pero del más canibalista, encadenando gente, electrocutando gente, montando casos, inventando cosas y al mismo tiempo vulnerando todos los derechos humanos. También quiero destacar de que en ese tiempo los presos políticos han sido la sociedad civil, sobre todo en general, porque les hago recuerdo de que, bueno, por circunstancias, los políticos, los ministros, los diputados, los senadores, no han ido presos políticos. Y así siempre la derecha, lamentablemente, repito, mirando la historia, yo porque considero que es importante recordarlo, ¿no?, siempre cuando hay un forcejeo político, cuando los políticos están peleando por un espacio, las víctimas son las mujeres y los niños. Pero además también considero de que es tiempo de que la política de la derecha deje de vernos al pueblo como un simple electorado. Parecería que consideran que somos una masa de descerebrados y que solamente pueden distraer al pueblo
con las historias que últimamente la derecha ha estado distrayendo al pueblo, inventando hijos certificados, hablando de pedófilos, hablando de historias falsas, ¿no? Decía hace rato también una prensa amarillista, porque eso es lo único que la derecha ha sabido hacer. Yo prácticamente no soy política, siempre lo dije. Y considero de que en el momento de que cuando tienes que vertir una opinión para sobre todo mandar la ética a la población, ¿no? Hay que olvidarse de izquierda o de derecha. Pero lamentablemente yo no he visto de que hoy en día una derecha nos haya hecho críticas, por ejemplo, de la nacionalización, de que hayan hecho críticas o que, por ejemplo, en tiempos de campaña, en vez de hablar de historias morbosas o de faldas, ¿no? Estén hablando de proyectos de desarrollo económico integral, de solucionar, sobre todo, por ejemplo, hoy en día, los problemas que se dan cada día, que son la discriminación, el maltrato hacia la mujer, hacia el niño, ¿no? Entonces, definitivamente, como les decía en un inicio, el golpe no ha sido un golpe de Estado, ha sido un golpe al pueblo, ha sido un golpe a los pobres, ha sido un golpe a no dejar, ¿ya? O a no aceptar de que hoy en día las organizaciones sociales o campesinos, originarios, indígenas, tengan un papel, yo diría, muy contundente, porque eso es lo que ha hecho este fenómeno del MAS y PCP, ha dado y ha cedido espacios de poder a los extractos o a la gente más olvidada, a la gente más discriminada, a la gente más maltratada. Muy bien, uno de los sectores afectados por el golpe fue sin duda nuestros trabajadores del agro, los campesinos que han sufrido, y por eso es que se suman a esta acción en las últimas horas con el propósito de apoyar la reconstrucción de la economía, pero pidiendo justicia, ¿no? Pidiendo justicia a gritos, porque recién, al parecer, este proceso de investigación referido al golpe está tardando. Omar. Sí, si recordamos en la gestión pasada hemos marchado marcha por la patria, democracia y justicia. Y yo debo ser autocrítico con nuestro gobierno. Lamentablemente, algunos actores sociales o algunos actores, ministros, viceministros, no acompañan con certeza la gestión de nuestro presidente Lucho. Mira, hasta ahora no tenemos sentenciados a los delincuentes de la oposición que han asestado el golpe de Estado en el 2019. No hay gente en la cárcel, militares están libremente marchando caminando en las calles, comandante de la policía involucrado en hechos de golpismo. Entonces, para nosotros es una dejadez por parte de nuestro gobierno de no actuar con objetividad y celeridad en términos de justicia. Por eso es que nos hemos movilizado el año pasado. Ahora lo mismo, nos movilizamos, han participado las familias que todo el tiempo vienen a las puertas de la CSUTCB, las familias de las víctimas, porque solamente 3 hermanos del Trópico han muerto quienes eran nuestros afiliados. Un periodista de la CSUTCB ha sido vilmente asesinado por gente de Camacho. Dirigentes tomados, la CSUTCB tomado por un filipino traidor denominado Nelson Condori, ¿no? A quien también debería haberse iniciado una acción penal para que nunca más pase hechos de golpismo o intentos de golpe de Estado en Bolivia, porque lo que querían en Bolivia era proscribir al indio más que asaltar la democracia. Querían al expresidente Evo Morales, forzosamente ha tenido que huir y felizmente ha vuelto y lo tenemos con vida para largo tiempo más. Entonces, los pueblos, las naciones indígenas, originarios, campesinos que concebimos la CSUTCB y el Pacto de Unidad, nos movilizamos como el día de ayer, no solamente el pacto, sino diferentes hermanos, como los hermanos que aquí están, que tienen una simpatía con un gobierno que realmente representa al pueblo.
Entonces, para nosotros es una alegría participar en eventos como el día de ayer, con mucho cariño, con mucha convicción y fervor revolucionario. Nos desplazamos nuestras lejanías de nuestras comunidades, hacemos todo lo posible con nuestros propios recursos. La derecha también decía, ¿quién les financia estas movilizaciones? Siempre nos hemos autofinanciado nosotros este tipo de eventos y no ha sido más otra excepción, y nos hemos juntado, nos hemos congregado, hemos manifestado nuestros criterios a través de nuestros representantes nacionales y obviamente nuestro gran apoyo y respaldo a nuestro gobierno, más que al gobierno, a una democracia. Muy gentil, muchas gracias. Ahora sí, Blanquita. Anata Rubén, Chanita Paikunas Rimar Comuncu, Yuarinco, Yuarechimuncu, que 2019 Tiascata, que Bolivia Tiascata, Guanyurichimuncu, cargan persecución política, Chaimantas carga Guanyuchinku, Hacha, que se ven, Chacuna Yuarichimucha, periodista, Guanyuchinku, que 2019 gobierno de facto, encadenanco, que persecución política Paikunata, Achinku, cárcel, Chaimanta, Pisoteanco, Tuco y pueblos originarios, ¿no? Guarmicunatas, Pollera, racismo, cargan, Tuco y Paikunatas, Yuarichimuncu, que analistas, ¿no? Chaimanta, Yuarichimuncu, importante que es reconstrucción política en Espa. Además, justicia tamañashanku, Tuco y víctimas. Masacre manta, sacaba manta, sencata manta, guayani manta, víctimas, kunan, paikunas, justiciata. Ajuarimunku justicia manta, mana canchu kunan kama justicia nespa. El gobierno nacional kaina ponche kusisca gasha, porque runakunas luxerimunku tuku y lado manta. Kunan kanka justicia, reconstrucción económica, estabilidad económica, kashan kunan y ama de hanga guchu que hay pueblos originarios tuku y lado manta, que hay tuku y Bolivia soy. Gracias. Isabel. Bien, vamos a continuar con este diálogo. Hace poco la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia en la ciudad de Santa Cruz confirmó la sentencia de 10 años de cárcel para Mario Antonio Vascope Revuelta, líder de la resistencia juvenil Cochala, por estar involucrado en actos de tráfico de sustancias controladas y porque en el golpe del 2019, como se pudo constatar en los medios de comunicación, utilizando motocicletas, agredieron con violencia a personas del área rural que apoyaban en ese instante el movimiento del MAS. Este hecho es resultado de la GIE, que en su momento recomendó erradicar los grupos paramilitares del país. ¿Se está erradicando? ¿Estamos cumpliendo con esa determinación de esta organización internacional, licenciada? Yo creo que, como decía el hermano, definitivamente sí tenemos también que ser autocríticos y bueno, ver que necesitamos, aunque se está cumpliendo, necesitamos hacer más, ¿no? Tenemos que hacer más acciones para realmente generar justicia, tener justicia. Lastimosamente hemos visto de nuevo rearticularse a los grupos paramilitares, tanto en Cochabamba como en Santa Cruz, ¿no? Y lastimosamente, bueno, como lo decía la noticia, esta persona, Vascope Revuelta, que ha sido encarcelado y ya sentenciado, no ha sido por los hechos del 2019 específicamente, sino por narcotráfico. Y eso quiere decir dos cosas. Primero, que los que estaban y los que están con los grupos paramilitares son pues criminales. Él es un criminal, está sentenciado, enjuiciado y todo con el debido proceso, ¿no? Entonces, estos grupos paramilitares definitivamente tienen ese tipo de gente y otros perdidos, pero ese tipo de gente sobre todo que está actuando de manera racista, discriminatoria, pero además sobre todo con una violencia exagerada y exacerbada por el fascismo. Como sabemos, el fascismo va a actuar de esa forma contra el pueblo, contra lo originario, contra el campesino, contra la pollera, contra la huipala, ¿no? Es lógico entonces que no se los ha rearticulado, no se los ha enjuiciado como debería ser. Ellos se están rearticulando y eso debemos evitar, porque no podemos nosotros permitir que estos grupos irregulares sigan actuando en contra además del pueblo y al margen de la ley, ¿no? Esta rearticulación tendrá que ver con los actos que se han llevado a cabo en Santa Cruz, por ejemplo,
hace poco en La Paz, con el movimiento calero que tienen, que es más un problema interno, ¿no es cierto? Y que el gobierno ya en varias ocasiones ha pedido que dialoguen. Lori. Sí, definitivamente. Yo en este caso tengo una manera de ver, ¿no? Considero de que en realidad, efectivamente, el GIEI dejó en su informe recomendaciones para el gobierno boliviano, para el actual gobierno. Pero pienso de que estas recomendaciones que van dirigidas al gobierno, en realidad tendrían que ser el desafío de la población. Y que por suerte, ¿no?, gracias a este proceso de revolución que está viviendo el país, es de que en Bolivia los sectores están organizados. Entonces considero de que la aplicación de las recomendaciones es el desafío para la población, porque luchar, por ejemplo, con el tema del narcotráfico, porque al final nos afecta a la sociedad civil, a nuestros hijos, ¿no?, a los jóvenes que caen en drogas. Por el otro lado, considero también de que sigue siendo un desafío porque ahí este tipo de personas, como este hombre Mario Vascopé, que ha sido sentenciado por narcotráfico, siempre están lamentablemente metidos no solo en el narcotráfico, porque ellos llevan la cadena de las cosas malas, de las malas influencias. Estamos hablando de lo que es hasta la trata y tráfico, que hoy en día está en nuestro país, ¿no? Realmente a flor de piel, es triste decirlo, pero debemos de aceptarlo. Ahora, ¿cómo se combate, por ejemplo, narcotráfico, trata y tráfico? ¿Cómo se combate a este tipo de gente que es bien fascista, ¿no? Lamentablemente discriminadora, que no acepta, como les decía, a un indio, a un campesino, a un indígena, a un originario, no lo acepta que esté ahí en un espacio de poder, o sobre todo como lo que ha pasado en el 2006, cuando Evo Morales llega a gobernar Bolivia y no solamente se vuelve un referente en nuestro país, sino un referente de un líder innato mundial. Yo, como les digo, no soy política, pero definitivamente siempre he calificado a Evo Morales como un animal político, un hombre que no descansa. Y de esa manera, cuando tengo la oportunidad, por ejemplo, de ver a la gente del Alto que bajan en sus marchas a pedir, a luchar por algo que creen que es correcto, o por necesidades que tienen, y veo a las mujeres, se me infla el pecho y los ojos se me llenan de lágrimas, porque definitivamente en este país, en Bolivia, somos una especie, tenemos una especie de ese animal político que lucha, que ha aprendido a luchar por sus derechos. Y bueno, definitivamente también considero nuevamente de que es el trabajo de la prensa, de que no se deje, que informe bien, que informe, por ejemplo, lo que no hacen los medios hegemónicos, ¿no? Entonces, de que se informe, es como lo que ha pasado en la anterior marcha, o como en esta marcha, los medios hegemónicos casi ni hablan, prefieren hablar de cómo está el clima, prefieren hablar de la liberación de una X mujer que entró a la cárcel por 10 años por cosas que ha cometido, por delitos que ha cometido. Entonces, definitivamente el trabajo de la prensa es muy importante. La ética, la moral, la información, el periodismo de investigación es importante, y como les decía, repito y termino con esto, el desafío es para nosotras las mujeres, para el pueblo, para combatir con todo aquello de lo que acabamos de ver. Gracias. La desarticulación de grupos paramilitares en el país, sin duda que preocupa a todos los bolivianos. Omar, ¿están involucrados ahí este grupo de Adepoca y en Santa Cruz? Se especula, se dice que vendría lineamiento desde Santa Cruz
y Santa Cruz recibe lineamiento desde el país del norte. A ver, ADEPCOCA es el botín económico y ha sido desde el 2015, más o menos para este lado, ha sido la instancia porque mensualmente generan cerca de 1 millón de bolivianos de economía que aportamos los productores de coca en el mercado de La Paz. Pero de que de ese 1 millón no nos llega ni un centavo al productor, ni en mes ni en el año. Entonces, con ese dinero de nosotros, ¿qué hace ADEPCOCA? No ADEPCOCA, la dirigencia de ADEPCOCA financia la campaña de Carlos Mesa, ha financiado la campaña de Luis Fernando Camacho. En este golpe de Estado han perseguido a la dirigencia en los Yungas. Quien te habla estaba con mandamiento de apremio. Tenían que quemar, el segundo en tener que ser quemado la casa era de mi persona, que vivo en la plaza de la Asunta. Entonces, han hecho lo que han querido prácticamente ADEPCOCA. No solamente ADEPCOCA está metido en esta intención de asestar otro golpe de Estado, sino que ADEPCOCA ha recibido en una ocasión, durante el golpe de Estado, la visita de un empresario de Santa Cruz, que a cada dirigente les ha dado $2,000 para que no vuelva la democracia en Bolivia. O sea, entonces, ADEPCOCA, la dirigencia de ADEPCOCA, el señor Franklin Gutiérrez, Armin Yuta, y este último, el señor Freddy Machicado, tiene una estrecha relación, ¿no?, de coordinación con el Comité Cívico de Santa Cruz. Si yo te mostrara los audios que desde Santa Cruz, la gente del Comité Cívico, cómo instruyen a los dirigentes de ADEPCOCA. Tenemos todos los audios, cómo desde allá agitan al movimiento cocalero. No es casual de que el señor Machicado no quiere dialogar con el gobierno. Primero dice voy a dialogar, pero recibe la instrucción de Santa Cruz del Comité Cívico y ya no quiere diálogo, no quiere tranquilizar, no quiere paz en los Yungas de La Paz. Entonces, prácticamente ADEPCOCA, la cabeza del señor Machicado, siempre ha estado involucrado en estos hechos criminales inclusive. Por eso es que un sector ha abandonado esas instalaciones y prefiere vender su coca en otro mercado, que sería en el tercer mercado en este momento. Por primero es ADEPCOCA, segundo es el de Caranavi, y este que existe en la calle 1 sería como el tercer mercado, que por una cuestión de economía le genera bajón al otro lado porque le está quitando clientela. Entonces, por eso es que piden el cierre, ¿no? Entonces, prácticamente ADEPCOCA y el Comité Cívico, el señor Luis Fernando Camacho, el Negro Arias, el Chino Gómez, han ido a los Yungas, a la Asunta, a generar, a agitar a la gente para ponerse en contra del gobierno. Además que ADEPCOCA es usado por la derecha porque, si bien el gobierno tiene a ADEPCOCA del trópico, a los cocaleros del trópico, entonces la derecha, ¿qué dice? Con sus mismos cocaleros hay que tumbar a su propio gobierno. Ese es el discurso que maneja la oposición, la nefasta oposición boliviana. Por eso es que a nosotros nos da bronca que nuestro gobierno, en el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Justicia y en otros ministerios, instituciones como IFFB, los golpistas siguen trabajando, y nosotros tenemos que salir a defender a esos corruptos que están abiertamente cometiendo hasta delitos, y eso desacredita obviamente a nuestro gobierno mismo. Y nosotros se lo hemos dicho en alguna vez al hermano Lucho con todo cariño y con todo respeto, que los golpistas deben irse de nuestro gobierno. Necesitamos dar trabajo a la gente realmente que ha luchado en las calles, a la gente que ha dado, a los hijos o a los padres que han dado vida, ¿no?, a las familias. Entonces realmente necesitamos que nuestro gobierno sea tan legítimo como la que hemos concebido las naciones y pueblos indígenas originarios del país. Omar, no voy a dejar pasar lo que tú acabas de señalar. Entonces, las acciones de los cocaleros de ADEPCOCA son apoyadas por el alcalde de La Paz, Iván Arias. Y hasta hace poco se decía que en el tema logístico, en estas últimas movilizaciones, pues es el alcalde el que estaba apoyando, sustentando esta movilización para que entre hermanos cocaleros puedan tener esta clase de fricciones. Y también estarían sumados entonces periodistas. Así es, ahí tenemos un majestuoso, el señor Nicolás Sanabria Garrón, pseudo periodista le diría yo, que todo el tiempo promueve, relata como partidos de fútbol
todos los acontecimientos que se han venido dando al entorno de lo que es Villa Fátima, Villa del Carmen. Entonces este señor, en vez de llamar a la reflexión, a deponer actitudes criminales como lo que hacen algunos grupos paraestatales de Adepcoca, porque no son gente propiamente cocalera, esos que agarran dinamita, arman bombas molotov y lanzan a los domicilios de las propiedades privadas, ¿no? Enfrentan con la policía. Entonces Nicolás Sanabria Galarza es uno de los medios de comunicación, así como la radio Yungas, FM Bolivia en los Yungas de La Paz, que en vez de promover paz, tranquilidad, promueven violencia, agitan a la gente para que salgan y convulsionen primero a Adepcoca y después el país. Y obviamente Arias está ahí promoviendo por atrasitos, ¿no? Como un cobarde, como lo que es, ¿no? Promoviendo mediante sus instrumentos gente infiltrada, gente metida en Adepcoca a la cabeza del señor Freddy Machicado. Perfecto, Blanquita. Chanita, que hay una zona chayari muchaico, que el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios, Chaymanta Red Patria Nueva Nescamanta. Importante aporte Roashanku Paikunas, que hay golpe de Estado carga en 2019, ¿verdad? Chaymanta canibalista, golpe canibalista Nespa Lorgia Fuentes Nirimo. Chaymanta derecha, Ruaita Munanku Wajmanta, Kai Guatapi. Wajmanta intentanku Ruaita desestabilización. Wajmanta rearticulación paramilitares Ruaita Munanku. Chaymanta gobierno Chanita Yank Arimuna, fuerzaban Chanin Kaipawan Yank Arimuna, Ahnata Justicia Canampa, Nispa, panelistas Rimarcomuncu, Chaymanta, importante aporte canan, Tucuy periodista Kunapa, Amayuya Canan Chichu, periodistas, Amayuya, Uyaykunaswan Chayarimuna, verdad Nispa Chayarimuna, Chaymanta, Adepcoca Nispa, Ruaita Munan, que hay desestabilización. Purinco periodistas, Yungascama, talleres dictaron paikunas chacay Yungascama, municipio kunama Chayan, kunispa Omar Ramírez, se ve confirmamos can audio, rearticulación Santa Cruz Manta, Chayamon, audios, que paikunas roashanku mandamushanku chacay Santa Cruz Manta. Kay dirigente machicado uyarishan, mana munachu pay dirigente mana munachu kay dialogota gobierno pay ruaita munan wahmanta desestabilización. Chaymanta purinin Arias, Chino Gómez implicado kashan kay periodista, Chaymanta Nicolás Sanabria periodista kashan relatashan kay tukuy pakanachinapa cocalidos kunata. Chaymanta ahnata rimarjum Rubén, al kay uyaykunaso chayir mushayku kay Red Patria Nueva Manta, Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios. Gracias, Blanca. Isabel. Seguimos con el diálogo y también es importante ver la participación de los medios de comunicación en este suceso. Cadenas internacionales de televisión, portales, redes sociales del exterior han reflejado el acto central de la marcha con la presencia del presidente Luis Arce Catacora, el vicepresidente David Choquehuanca y también el líder Evo Morales. Este hecho es una muestra de que el mundo entero está pendiente de lo que está pasando en Bolivia. Primero por el tema económico, segundo porque los bolivianos reaccionan ante una amenaza de la derecha para lastimar su democracia, que fue recuperada con el derrame de sangre y dolor. Licenciada. Definitivamente la marcha es una consecuencia de todo lo que ha estado pasando últimamente, ¿no? Muchos opinólogos, mucha gente saliendo a los medios de comunicación dominantes, que tienen por supuesto el capital de su lado, han estado vertiendo muchas opiniones e intentando generar una zozobra en la población, intriga, o generar expectativas negativas, como decimos en economía, cuando en realidad nuestro gobierno, desde el primer minuto en el que ha asumido el gobierno constitucional, nuestro presidente, ha no solamente recuperado todo lo que se ha deshecho económicamente en el gobierno del 2020, porque definitivamente no solo han robado, han saqueado, sino además han deshecho, o sea, han retrocedido casi 5 años en el desempleo, en la pobreza, en todos los indicadores se han ido al tacho, y no solamente por el tema de la pandemia. A los primeros 3 meses antes de la pandemia, realmente nuestra economía ya estaba por el suelo.
Entonces ha tenido que reconstruir eso, pero además lo que ha reconstruido y ha sido muy importante ha sido la confianza de la gente, la confianza que hemos depositado en él y que para que no solamente nos saque de la pandemia, que por cierto estaba muy mal administrada, han habido muchos muertos y se podía haber salvado a muchas vidas, sino también en el tema económico, ¿no? Y entonces nuestro presidente lo que ha hecho y lo que ha empezado a hacer ha sido a restablecer la estabilidad económica, que es uno de los temas que más nos interesa. Lo ha hecho de varias maneras, sobre todo poniendo interés en lo que deberíamos tener interés y que era también el interés del modelo económico, social, comunitario, que ha iniciado además con la recuperación de los hidrocarburos. Y es la atención a nuestra gente, la atención a nuestro mercado interno, como le decimos en economía, aunque es un poco mercantilista el término, pero se le dice ¿por qué? Porque ha confiado más en la gente, en los brazos, en la fuerza de trabajo que tenemos dentro de nuestro país y no en que todo lo que tenemos que exportar y de ahí vamos a tener los ingresos. Los ingresos los generamos ahora a partir de la demanda interna y ese es uno de los elementos más importantes de nuestro modelo económico, social, comunitario, que efectivamente depende de nosotros y eso, a partir de eso y la sustitución de importaciones y la soberanía alimentaria, entonces definitivamente tenemos un modelo que está respondiendo y por supuesto la gente confía en eso. La gente de la derecha ha intentado generar desconfianza, ha intentado romper ese esquema, esa lógica de trabajo, esa entrega que tienen nuestras autoridades, pero con muy pocos resultados. Yo leía hace poco un artículo en uno de los periódicos hegemónicos, por supuesto, y que decía que Bolivia está con una de las deudas externas más altas en 50 años, ¿no? Y claro, porque lo toman en valores absolutos, siempre las medias verdades, siempre las mentiras descaradas en muchos casos y en algunos casos manejando los datos de manera equivocada, pero obviamente como la gente, no toda la gente es economista, no van a entender que las economías no se quedan estáticas, las economías van a ir siempre evolucionando en general. Y en Bolivia eso ha pasado de una manera mucho más importante gracias al modelo, gracias a la nacionalización de los recursos naturales. Y por supuesto los 5 bolivianos que ahora podemos comprar, esos 5 bolivianos antes no valían lo mismo, no eran lo mismo, ¿no es cierto? Hay un tránsito, digamos, del valor del dinero en el tiempo y eso... Y además, todas las medidas económicas que se han ido generando ha hecho que nuestra economía crezca. Por lo tanto, la deuda de esa época no es comparable con la deuda de ahora. Hay que tomar los valores relativos al crecimiento de la economía. Y en esos términos, efectivamente, tenemos ahora una de las deudas externas más bajas en 60 años. Con relación al PIB, es decir, con relación al crecimiento de nuestra economía. Y por lo tanto, ese nivel de endeudamiento, alrededor del 30% del PIB, evidentemente está acorde al crecimiento y las necesidades de nuestra economía. Pero solo un factor más, no solamente es importante que nos endeudamos, sino ¿para qué nos endeudamos? En la época de Carlos Mesa, yo me acuerdo de ese discursito de Carlos Mesa y seguramente muchos de nuestros oyentes se acordarán, y él decía, señor Evo Morales, le decía, usted no sabe gobernar, usted no sabe que si uno está aquí, tiene que estirar la mano para mendigar el dinero con el que yo le voy a pagar el sueldo a usted maestra, a usted profesional en la salud. Cierto, así era en ese momento, porque habíamos entregado todos nuestros recursos naturales. Una vez que con Evo Morales, los pueblos, las organizaciones sociales, se logró recuperar esos recursos naturales, entonces ya no es lo mismo. Y ahora nos endeudamos ya no para pagar el salario o el aguinaldo. Ahora nos endeudamos para inversión pública, para que la gente tenga más posibilidad de generar empleo, de generar ingresos, y esos ingresos que tiene también el Estado van a hacer que se pague más rápidamente la propia deuda.
Entonces, hay muchas aristas que tenemos que tomarlas en cuenta cuando hablamos de economía. Tenemos una de las inflaciones más bajas de Sudamérica, y no solo de Sudamérica, del mundo entero. En muchos momentos, desde que ha empezado el conflicto bélico de Rusia contra la OTAN, en muchos de estos momentos, Bolivia ha tenido la tasa de inflación más baja del mundo entero. Del mundo entero. Y eso no es poca cosa, es importante relevarlo y es importante que nuestros hermanos y hermanas y la gente en general lo sepa, porque no es fácil retener esa inflación. Tenemos muchas presiones de los países que no están a nuestro alrededor. Argentina en este momento, al primer semestre, tiene una inflación de aproximadamente el 30%. Es una locura, su inflación es enormemente elevada, mientras la de nosotros es del 1%, 1.2%. Eso quiere decir que efectivamente algo estamos haciendo bien. Y entonces, sin duda, hay que, la derecha que intenta siempre desestabilizar, generar violencia, como ya se ha quedado sin argumentos en lo económico, porque realmente nos está yendo bien y la gente confía, el boliviano está es tan importante el boliviano que los argentinos en el norte argentino empiezan a ahorrar en bolivianos. No hay dónde perderse. La economía boliviana para adentro y para muchos analistas de afuera, incluso de la derecha, van a relevar nuestro modelo y van a empezar a estudiar cómo se están manejando los temas en nuestro país. ¿No es cierto? Entonces, como ya no hay argumentos, como ya no hay el debate de argumentos y de ideas, entonces le metemos a la violencia. Y es lo que está pasando con los hermanos cocaleros, no solo desde ahora, desde siempre, pero lo están asusando ahora porque no tienen otra arma, ¿no? Entonces, definitivamente es importante poner en claro que el sabotaje económico que estamos recibiendo de parte de la derecha no está resultando, pero sí ha empezado a generar una escalada violenta, para lo cual era necesaria una demostración de poder como la que ayer se ha hecho a partir de las organizaciones sociales y del pueblo en general, como nosotros que hemos ido a marchar, porque efectivamente apoyamos y vamos a apoyar, y más aún cuando nuestro presidente nos ha dicho no van a interrumpir la democracia, y si lo quieren hacer, va a ser por encima de mi vida, ¿no es cierto? Yo voy a entregar mi vida y no van a pasar los derechistas. Así que en esa lógica estamos también. Perfecto, Lorgia. Entonces, en nuestro país hay estabilidad económica, somos un ejemplo a nivel regional, a nivel del mundo, se dice así. Entonces, los medios internacionales han estado pendientes de lo que estaba pasando en Bolivia, en esta marcha que se ha llevado a cabo en las últimas horas, precisamente por esta situación, porque mientras existe estabilidad económica en el país, pues hay un sector que, utilizando el pretexto del censo, se dice, están molestando y pretendiendo desestabilizar. ¿Así comprendemos? Bueno, primero considero definitivamente de que el periodismo, la prensa internacional tiene los ojos puestos en Bolivia, primero por un fenómeno y segundo por un factor. Al fenómeno yo le llamaría el indio al poder, el pueblo al poder, el pueblo en representación del poder político y en altas esferas. Y un factor, como bien lo explicó acá la licenciada, que es especialista en el área, los indicadores de la economía, con economías de pequeñas escalas que han sido prácticamente, a mi forma de ver, unos resortes de resistencia para lo que ha sido la crisis económica mundial. Factores están claros. En la parte económica, por ejemplo, yo considero de que después de que los campesinos, los comerciantes, los sindicatos, todo lo que siempre le llamo yo la clase desclasada o la clase olvidada, ¿no?, ha tenido tanto maltrato por siglos que ha aprendido a inventar y a ver sus propios modos de cómo salir económicamente adelante. Considero de que los indicadores no son solamente la aplicación de los
grandes economistas que escriben sus libros, que dan conferencias internacionales, sino también son usos y costumbres que tiene la misma gente en Bolivia, ¿no? Por ejemplo, cuando se ha iniciado la crisis económica mundial y han habido empresas extremadamente billonarias han quebrado, porque, por ejemplo, las empresas SRL, que le llamamos aquí, ¿no?, han sido un bolsón de soporte, o han sido como un acueducto de escape, ¿no?, una resistencia a esa crisis económica. ¿Por qué? Porque las empresas SRL es tan fácil aquí, la gente es muy trabajadora, ¿no? Lo tenemos claramente, por ejemplo, en la feria 16 de julio, la gente del Alto, siempre he considerado de que es una gente que sabe desarrollar su propia economía, desarrollando sus propios inventos, de acuerdo a las necesidades. Ahora, también la prensa nos mira, porque no nos olvidemos de que creo que ahora ya son 10 países en el que la izquierda está al poder, o sea, el pueblo está al poder. Eso le incomoda a Estados Unidos, ¿no? Pero además, esa es una fiebre, ¿no?, que la tienen ahorita los grupos de oligarquía. ¿Por qué? Porque definitivamente no quieren compartir, o hasta ahora no se resignan a perder el poder absoluto, sobre todo en el tema económico. Porque aquí, hablemos claro, la política, sobre todo en nuestro país o países de Sudamérica, Latinoamérica y el Caribe, no se ha basado en solucionar problemas sociales, ¿no?, o reivindicar los problemas de la sociedad. Se ha basado la política en solucionar los bolsillos de los que ya tenían los bolsillos inflados de dinero, ¿no?, los ricos. Eso es muy lamentable, pero estamos en un tiempo de cambio y para mí, bueno, soy ingeniero civil, pero siempre digo mi opinión como una ama de casa, ¿no? Es lo mejor que podría estar pasando en América Latina y el Caribe, en estos países en el que definitivamente se está dando la oportunidad a los desplazados. Gracias. Omar, la misma consulta. Adelante. Los medios internacionales tienen que necesariamente mirar a Bolivia, porque Bolivia es el núcleo de la revolución en América Latina. De Bolivia se exporta políticas de Estado a otros países. Ahí empezamos de Bolivia, 14 años con el hermano Evo. Ahora tenemos casi a la mayoría de los países latinos con gobiernos con tendencia popular, social. En el Perú, mira, de cualquier manera quieren proscribir al indio, en este caso al profesor, ¿no?, del Castillo. En Colombia tenemos otro nuevo presidente. En Chile, similar caso. Brasil se viene próximamente. Y así en la Argentina, en Venezuela, tenemos gobiernos que han tomado el ejemplo de Bolivia. Y eso mira la comunidad internacional, los medios internacionales, porque si pasa algo con Bolivia, también se replica en la misma magnitud. Entonces creo que Bolivia es un gran ejemplo, primero en términos de estabilidad económica, y lo está viendo el país, América Latina y el Caribe. Mira, decían los economistas, la compañera, que Bolivia tiene la menor inflación en América del Sur, y los países vecinos tienen 10, 12, hasta 30, como decía, ¿no?, déficit en términos de inflación. Pero aún así nosotros, sostiene el presidente Lucho, pese a ese golpe de Estado nefasto que ha destrozado prácticamente la economía, pese a la pandemia, que usando la pandemia nos han encerrado a nosotros, ¿no?, para que no generemos economía, mientras la señora Áñez con su banda de criminales asaltaban las arcas del Estado. Y ahora tiene que cargarse ese peso el presidente Lucho. Yo entiendo que algunos sectores, como los hermanos de la Tupac Katari y los Ponchos Rojos, quieren obras ya nomás, una otra obra. O sea, nos hemos acostumbrado
de obras y obras con Evo Morales. Creo que nos han un poco mal acostumbrado, porque todos los días el hermano Evo no se cansaba de inaugurar las obras. Entonces algunos dicen, "No, queremos en la misma dimensión", pero tenemos que entender a nuestro gobierno que después del asalto económico al país con el golpe de Estado, con el gobierno de facto de la señora Yanine Áñez, ahora tiene que soportar y tiene que bancarse además el bajón, la crisis mundial por la pandemia y obviamente por las guerras que se vienen, bueno, que de hecho ha provocado los Estados Unidos, porque el único culpable de las guerras en el mundo es los Estados Unidos, pero también está llevando su buena porción porque Rusia no se ha quedado tranquilo y está haciendo realmente sentir una soberanía de patria, dando el ejemplo ante el mundo. Muy gentil, estamos prácticamente en la recta final del programa Dialogando con el Pueblo, que se emite por Red Patria Nueva, Radio Vanguardia y el Sistema Nacional de los Pueblos Indígenas. Creo, Isabel, que podemos abordar el tema referido al censo, tomando en cuenta de que en las últimas horas, más bien en estos últimos días, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, junto a autoridades del Instituto Nacional de Estadística, pues han hecho un recorrido y han conversado con las autoridades municipales, las autoridades de la universidad, y bueno, todos han apoyado el programa, eso que está planteando el gobierno, a excepción de Santa Cruz. Tal vez una impresión en estos casi 4 minutos más que tenemos, a 2 minutos, por favor, licenciado. Bueno, el tema del censo es un tema, sin duda no hay tema económico que no sea político, es la verdad. El neoliberalismo ha intentado meternos que solo lo político, solo lo técnico, y no es cierto, ¿no? Es decir, las dos cosas están totalmente relacionadas, y el censo es una de ellas, y es la clara demostración de aquello. El censo tiene una parte técnica y esa es la parte que tiene que mejorarse, digamos que tiene que cumplir en realidad una serie de etapas para poder ejecutarse. Los censos en los países no son decisión autónoma de los países porque se les ha ocurrido. Los censos tienen que tener unas bases estadísticas, unas bases muestrales, unas bases técnicas homogéneas, porque tienen que poder compararse entre ellas. Entonces, esas bases técnicas son las que ahora tenemos que ir puliendo, ¿no? Eso es lo que se está trabajando. Por eso, cuando salen, inclusive gente que no es, digamos, del proceso de cambio, ni mucho menos, salen a decir, bueno, nosotros hemos hecho, tenemos conclusiones respecto del censo, son conclusiones y los tiempos se van a tomar en razón de los temas técnicos, porque efectivamente, por ejemplo, por decir uno, hay temas de límites entre dos municipios. Son temas que se tienen que ir resolviendo, ¿no es cierto? Porque si no lo tenemos claro, efectivamente ahí pueden haber conflictos técnicos también, ¿no? Censales y incluso de cómo se va a tabular, dónde se va a tabular. Hay un montón de temas de ese estilo que se tienen que ir todavía puliendo. Por eso me parece muy importante la reacción de nuestro gobierno de salir a hablar en esos términos, tanto con gobernaciones, con gobiernos municipales, con universidades, que son las llamadas en este momento a contribuir a las soluciones técnicas, a contribuir a que efectivamente haya un censo que nos va a hacer bien a todos los bolivianos y las bolivianas. No es para el gobierno, no es para La Paz, no es para Santa Cruz, no, es un censo para todos. Y además, sienta las bases de la información estadística para que se tomen decisiones importantísimas en política económica, sea a nivel nacional, sea a nivel subnacional. Por lo tanto, tiene que estar bien hecho y en eso han coincidido en realidad, por lo que hemos leído en la prensa, incluso en la prensa hegemónica, que todos estamos de acuerdo en aquello. Entonces me parece, y saludo definitivamente, este tipo de acciones que está tomando nuestro gobierno para zanjar el tema del censo y que no se haga bandera política de algo que efectivamente tiene que resolverse en el ámbito técnico en este caso. Muy gentil, Norge. Claro que sí. Bueno, los problemas técnicos los ha explicado bien la licenciada. Como veo el problema del censo, ¿no? Cuando estamos en un país en democracia, además con una estabilidad,
Entonces es la única oportunidad y opción que tiene la derecha, que tienen los oligarcas, ¿no? De agarrar y buscarle problema donde no hay. Yo no le encuentro problema a la temática del censo. Técnicamente se tienen que llevar todos los procedimientos para que se lleve a cabo. De la misma manera, considero el problema de Adecoca, ¿no? Censo y Adecoca para mí solamente son excusas de la derecha para quitar estabilidad a este hermoso país que es Bolivia. Perfecto. Adelante, Omar, la misma cosa. La derecha va a usar siempre pretextos. El año pasado ha usado la ley que ha promulgado el presidente, la ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, por ejemplo. Eso ha sido un pretexto, mero pretexto por la derecha para convulsionar el país. Es similar caso el tema de censo y este último que es Adecoca, que ahora han anunciado bloqueo de caminos, por ejemplo, desde la próxima semana, ojalá no se dé. Es decir, la derecha nefasta, la derecha cavernaria, desde los escombros intenta salir, porque la derecha está electoralmente, en términos de democracia, destrozada, está bajo tierra. Pero con estas cositas salen y quieren intentar generar una nueva suerte de convulsión social, seguido por atrás por un nuevo golpe de Estado. Y ante esas provocaciones nos juntamos como el día de ayer, y lo vamos a seguir haciendo cuantas veces sea necesario para defender a un gobierno legítimo y constitucional, y obviamente garantizando la democracia. Muy gentil. Blanquito. Chanin importante tukuy que en somanta parlarimungu chaymanta que reconstrucción económica que tukuy Bolivia suyo chispa chanin que cadenas internacionales kawarimungu que Bolivia tanispa paikunas remarcomungu chaymanta que yang arimu movimiento al socialismo yang arimu que gobierno que pawa yang amushan chanin progreso kashan chaymanta que modelo económico ta paikunas Estados Unidos tukuy países kuna munanku que modelo ta pero ya chaita munanku no paikuna que desarrollo ta chaymanta censo nen canan técnico profesional datos de calidad tukuy Bolivia alintiana pa nata paikunas remarcomungu que somos programados dialogando con los pueblos. Rubén. Muchas gracias, Isabel. Hemos llegado al final del programa. Te invito a que despidas el programa. Así es, el tiempo pasa rápido, definitivamente. Pero tenemos que agradecer aquí a nuestros panelistas que nos han estado acompañando hoy dialogando con nuestros pueblos sobre esta gran movilización que ha vivido Bolivia, ¿no es cierto?, en respaldo a la democracia y también nuestra estabilidad económica. Muy bien, amigos oyentes, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta aquí, Radio Vanguardia, en una tarea conjunta con el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, Red Patria Nueva y las emisoras de la Red de las Organizaciones Sociales en todo el país, presentaron el programa Dialogando con el Pueblo. A tiempo de agradecerles por su gentil sintonía, nos despedimos hasta el próximo fin de semana, invitándoles a continuar con la programación de Radio Vanguardia, el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, Red Patria Nueva y la red de emisoras de las organizaciones sociales en todo el país.